Bueno, bendiciones a todos ahí en las redes, en YouTube, en Facebook. Bueno, vamos a dar inicio a este día. Hay muchas cosas que hablar. Siempre me gozo cuando están adorando, porque es un momento muy íntimo con Dios. Cuando uno está adorando es como cuando Saúl estaba atormentado por un demonio, venía David y tocaba el arpa, y dice la Biblia que el espíritu malo que tenía Saúl se iba. Entonces hay algo en la adoración, porque él no reprendía al demonio. David ni siquiera sabía que el demonio estaba ahí, que era un demonio. Él simplemente llegaba y tocaba el arpa y el demonio se iba. Pero ¿qué pasaba en ese momento? Resulta y pasa que la vida de David estaba ungida por el Espíritu de Dios. Y cuando él tocaba el arpa, esa vida de él impregnaba la melodía que él estaba tocando. Y eso llenaba la atmósfera donde él estaba, y el espíritu inmundo se iba. Y fue la estrategia que Dios usó para con David, para irlo adentrando al propósito que Dios lo iba a llevar. ¿Que era cuál? Él es el rey de Israel. O sea, el rey David llamaba al que iba a ser el sucesor de él. Eso es impresionante. Podemos ver la sabiduría de Dios, es muy tremenda. Nadie sabía. Y el rey Saúl llamaba al quien lo iba a reemplazar sin él saberlo. Era una promesa de Dios, y Dios iba entrando a David cada vez más a su propósito, cada vez más a lo que él quería para la vida de David. Y David sabía. Yo creo que David estaba ahí tocando el arpa, y yo creo que él pensaba: si este hombre supiera que yo voy a ser el sucesor de él. Porque David lo sabía. Él sabía que él iba a ser el sucesor de Saúl, que él iba a ser el rey de Israel. Es más, él sabía que Dios ya había desechado a Saúl. Y esto es tremendo. A mí estas historias me ponen a soñar, porque vemos la sabiduría tan audaz de Dios. Definitivamente Satanás, él va caminando, como dice en Job, que aún Dios le pregunta: ¿dónde estabas, Satanás? Y él le dice, tan cínico, que le dice: de andar por arriba y por abajo, la tierra. Y después le dice: ¿no habrás contemplado a mi siervo Job? Y le dice: no, es que usted lo tiene rodeado de una muralla de protección. O sea, ahí lo desbarató el Señor a Lucifer, en la ignorancia de Lucifer. Digo la ignorancia porque si hubiera tomado la sabiduría de Dios, nunca hubiera dejado la posición en la cual Dios lo tomó desde el principio, ¿verdad? Porque el propósito de Dios no era que Lucifer se desviara, aunque él ya lo sabía. No fue un secreto para Dios. Pero entonces vamos a arrancar un tema que es el conocimiento de Dios, acerca de Dios y sus ángeles. Porque acuérdese que Dios no opera solo. Él hizo sus ángeles con un fin. Él hizo la tierra con un fin. Él hizo los seres humanos con un fin. Él hizo a cada uno de nosotros con un carácter, con una inteligencia, con todo lo que Dios nos ha dotado a nosotros con un fin. Dios todo lo hace con un fin. Amén. Entonces, pero tristemente en Oseas 4:6, y vamos a arrancar por ahí, voy a tratar de resumir. Dice lo siguiente. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido, escuche bien, por Dios. Vamos a ver si fue por Dios. Porque le faltó conocimiento. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. En otra interpretación dice que era el pueblo. Sí, no eran solamente los sacerdotes, sino que en el antiguo pacto Dios se le revelaba a los profetas, a los sacerdotes y a todos los que él les hacía el llamado. No era todo el pueblo. El pueblo tenía la promesa, pero él se le revelaba a ciertas personas. Pero hoy no. Hoy Dios se nos revela a cada uno de nosotros. Amén. Porque es que a veces toman el Antiguo Testamento y lo siguen implantando hoy en día como si los profetas fueran los únicos que
Dios les diera revelación, y no es así. A pesar de que Dios me llamó como un profeta en este tiempo, yo creo que Dios no solamente le habla a los profetas, yo creo que Dios le habla a los que son hijos. Amén. A veces las personas y los profetas se atribuyen esa falsedad, digámoslo así, aunque es una verdad a medias. Y dice, por cuanto desecharon el conocimiento de Dios, Dios los desechó. ¿Por qué Dios no podía usarlos? Porque no tenían el conocimiento de Él para poder usarlos. Nosotros tenemos que tener la raíz de Dios para nosotros poder dar el fruto de Dios en nuestras vidas. Si nosotros no estamos injertados en el árbol de la vida que es Cristo, si nosotros no estamos injertados en la vid verdadera, nosotros somos personas errantes, sin propósito. Porque el único propósito de Dios es que nosotros estemos injertados en la vid verdadera para tener vida eterna. Amén. Entonces dice que aquí perecieron porque les faltó conocimiento, y Dios los desechó porque ellos desecharon el conocimiento de Dios. Dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo te olvidé. Y mira hasta dónde fue. No fue a la persona, involucró también los hijos. O sea que la necesidad del hijo, del padre, puede caer sobre el hijo. Y yo he escuchado muchas voces: yo hago lo que sea por mi hijo, yo me hago matar por mi hijo. Pero no sabe que lo está llevando a la perdición. No lo va a matar, ya lo mató. Porque desechan el consejo de Dios, desechan el conocimiento de Dios. Aquí dice que no solamente perece la persona que está desechando el consejo de Dios, sino que sus hijos también van a ser desechados por Dios. ¿Por qué? Porque su padre desechó. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que la maldición no solamente recae sobre el pecador, sino hasta la cuarta generación. Pero eso pasaba en el antiguo pacto. Ahí te les traigo buenas noticias. Amén. Sino que vamos a poner este versículo como base de lo que quiero enseñar, porque realmente Pablo dijo que poner su mirada en las cosas de arriba, y las cosas de arriba es el conocimiento y la sabiduría y la revelación de Dios. Y algo que el Señor me dijo y nunca se me va a olvidar, y siempre se lo reclamo cada vez que voy a entrar a estudiar. Él me dijo: Adolfo, si tú dispones tu corazón, yo te podré dar una revelación todos los días de su vida. Una, me dijo, cada día. Y he creído esa palabra de Dios y se me ha cumplido. Esta mañana hablaba con mi esposa y me levanté muy temprano, como a las 3:30 de la mañana tal vez. Me levanté y me fui para el sofá, pensando en lo que ha pasado ayer. Ayer estuvimos en un evento muy bonito en el Parque de la Gobernación. De verdad que, aunque pensé que iba a ser más grande, pero fue muy bonito, ¿sí? A pesar de los errores humanos, a pesar de todo lo que pasó, vimos que a una mujer veía por un ojo de vidrio. Eso fue tremendo, porque la mujer estaba viendo, pero tenía una prótesis. O sea, ella no tenía ojo, tenía una prótesis, y estaba mirando por la prótesis. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Sí? Entonces fue algo muy tremendo, porque yo estaba ahí de testigo. Realmente fui un testigo ocular de lo que pasó, especialmente. Pero hubo algo que me impresionó de ella, que yo creo que esa fe que esa mujer tenía era la que la estaba haciendo ver por ese ojo de vidrio, o como quiera llamarlo. Pero ella no tenía ojo, tenía un hueco y tenía un pedazo de coso ahí metido reemplazando el ojo. Y ella decía: es que yo tengo una promesa, y es que Dios me dijo que me iba a dar un ojo, y yo creo que hoy Dios me lo va a dar. Y esa mujer se paró en esa raya, se subió a la tarima y confesaba. Esa era la palabra. ¿Y qué está sintiendo? No, es que Dios me dijo que me iba a dar un ojo nuevo, y yo creo que hoy. Y volví, ¿y qué está sintiendo? No, es que Dios me dijo. Y era con el cuento de Dios, le dijo. Y eso fue tremendo. Yo creo que esa mujer, a pesar de que después toda la gente quería que oraran por ellos, el predicador no daba vaso. Realmente fue algo bien bonito. Yo creo que Dios le colocó un ojo nuevo a esa mujer. De verdad que. Pero mire lo que ella decía. Cada vez que le preguntaban algo, no importaba la pregunta, ya daba la misma respuesta. Es que Dios me dijo a mí que me iba a dar un ojo nuevo. Yo creo que hoy Dios me lo va a dar.
Y esa era la respuesta a ella. A cualquier pregunta que le dijeran, esa era la respuesta a ella. Y yo me daba risa y de todo el tema tomé esa palabra. Porque esa fue la palabra que Dios le dio a los apóstoles. No se vayan hasta que venga el Espíritu Santo. Jesús no les dijo cuántos días esperaran. Él les dijo, no se vayan, esperen ahí en el aposento alto. Y me impresionan porque cuando Él se fue habían 500. Pero cuando llegó el Espíritu Santo habían 120. 380 personas desistieron en el camino. Creyeron la promesa en el momento, se gozaron. Y eso que solamente pasaron 10 días, desde que Jesús ascendió hasta que descendió el Espíritu Santo. 10 días pasaron. O sea, donde pasen 20 días quedan los 12 apóstoles o más. Y es tremendo porque ellos no tomaron esa promesa ni se apropiaron de esa promesa. Desistieron en 10 días. Yo tengo una promesa y es el avivamiento. Y llevo 1113 días el día de hoy. Desde el día que lo creí, desde el día que miré la visión. 1113 días. Yo los cuento, yo los tengo en un almanaque y yo voy anotando día a día. Y le digo, Señor, un día me despertaré. Y esa promesa va a venir. Y yo voy a mirar ríos de personas corriendo a los pies del Señor por causa del avivamiento. Y todos los días lo cuento. Y a donde quiera que yo vaya lo digo. Esa es la promesa que a mí Dios me dio, que lo iba a ver. Y llevo 1113 días con hoy. Esta mañana me desperté y lo anoté ahí en el almanaque. Hoy 1113 días desde el día que miré la visión. Y no me he despegado. Los apóstoles duraron 10 días esperándola y llegó. Hoy quiero decirles algo. Cuando uno tiene una promesa en la mano y se aferra a esa promesa, empieza a venir la revelación de Dios. Empieza a venir el conocimiento de Dios. Porque usted está aferrado a algo que Él le dijo. Y no solamente algo puntual que Dios le habla, una promesa de la Biblia. Porque la palabra de Dios está llena de promesas. Que Jesucristo llevó nuestras enfermedades, que Jesucristo llevó nuestros dolores, que el Espíritu Santo nos transforma en la manera de pensar, que damos fruto. Todo eso son promesas de Dios, que dice que nosotros podemos caminar en esas promesas, que Él nos proveerá todas las cosas. Y cuando uno se aferra a esa promesa de Dios y la medita cada día, a usted no importa, hoy yo estoy parado aquí por causa de esa promesa. Hoy desistí de mi trabajo secular por causa de esa promesa. Hoy he orado por personas por causa de esa promesa. Por causa de esa palabra que Dios dijo que iba a ser cumplida en mi vida. Pero yo sé que esa palabra va a ser cumplida en mi vida porque estoy caminando como Él quiere que yo camine. Porque usted no puede tomar una promesa y hacer lo que quiera. Usted no puede tomar una promesa de que quiere ser ingeniero mecánico y resulta y pasa que se va a estudiar por allá cocina. No. Usted tiene que ir detrás de la promesa y tiene que estudiar lo que la promesa le está diciendo. Y para nosotros conocer la voluntad de Dios y caminar en la voluntad de Dios, tenemos que caminar a la imagen del Hijo de Dios. Sin esa imagen nosotros no podemos atrapar ninguna promesa de Dios. Es solamente a través de la imagen que Él nos está hablando. Es solamente a través de esta nueva vida que Él está diciendo que nosotros tenemos que vivir. De la única manera que nosotros atraparemos la promesa será esa. Y entonces mucha gente se ha perdido de las promesas por falta del conocimiento de Dios, por falta de que haya esa fuerza y ese centro en su vida que lo lleva a caminar. Cuando nosotros estamos agobiados, nosotros oramos, ¿verdad? Cuando nosotros necesitamos algo, sabemos que Dios nos escucha y oramos. Y muchas veces se dan las cosas, pero cuando no se dan las cosas, nosotros desistimos y nos seguimos apartando. Anoche estaba mirando un video con mi esposa que le dije, amor, déjelo que lo quiero mirar. Un hombre que es homosexual vivió toda la vida en el evangelio. Y él dijo
Dijo, yo sé, porque le hicieron la pregunta a él que cómo él justificaba su ser cuando Dios había hecho al hombre y la mujer. No había hecho homosexuales. Dijo, varón y hembra los creó Dios. Y él dijo, sí, yo sé que eso es una verdad y yo sé que yo sigo siendo un hombre. Él lo aceptaba, que él seguía siendo un hombre, pero que tenía esa falla, pero que se quedaba en la falla prácticamente. Estaba aceptando el error, pero no estaba haciendo nada para solucionar. Sintió que esa fuerza que estaba operando sobre él le ganó y simplemente se dejó llevar por eso y no luchó. Pero ¿por qué no podemos luchar nosotros por las promesas? Porque para nosotros poder caminar en las promesas de Dios, para nosotros poder llevar a cabo y esto que el Señor nos está diciendo, simplemente nosotros empezamos a tener esa convicción en nuestros corazones. A mí me gusta confrontar mucho a las personas y yo les digo, ¿ustedes están seguros de lo que están haciendo? Y ellos dicen, sí. Pero mire cómo lo dicen, sí. Y yo les digo, ¿por qué están seguros? Y empiezan a vacilar en esa seguridad. Pero cuando alguien está seguro, usted no vacila. Usted simplemente es. Escúcheme bien, usted simplemente es. Cuando usted está seguro que tiene autoridad, usted echa fuera un demonio. Así el demonio le diga que no lo puede sacar, usted lo echa. Porque usted sabe que usted es. A usted un policía se le para en la calle y lo para. Usted para porque es policía. Pero si una persona cualquiera le hace para, usted muy probablemente no le va a parar. ¿Y por qué usted le para al policía? Porque usted ve la autoridad que en él tiene. Y aunque sea corrupto, usted tiene que parar. Y aunque sea corrupto, si él lo lleva preso, tiene la autoridad para hacerlo. Si lo está llevando preso por justas causas. Entonces nosotros tenemos que entender esto en nuestras vidas. Y entonces en Hebreos 11:6 dice, sin la fe viviendo dentro de nosotros, sería imposible agradar a Dios. Escuche bien, vamos a mirar la fe aquí. Dice, sin la fe viviendo dentro de nosotros, sería imposible agradar a Dios. Dice, porque el que se acerca a Dios debe creer. Y mire lo que dice, sabiendo que Dios es real y que recompensa la fe de aquellos que le buscan. Escuche bien, usted no se puede acercar a Dios sin fe, pero a través de esa fe que usted está creyendo y de la cual usted se está acercando, usted tiene que creer que Dios recompensa a los que le buscan con esa fe. Con esa fe. Entonces no es solamente tener fe para creer en Dios, sino que usted tiene que saber que en ese acercar en Dios, en esa fe, Él recompensa a los que le buscan. Entonces la fe en nosotros activa en nosotros poder acercarnos a Dios. Pero no es solamente acercarnos a Dios. Tenemos que entender que a través de ese hablar con Dios, ahora Él nos va a recompensar por esa fe. ¿Y qué nos va a recompensar a nosotros? Pues que Él va a empezar a revelarnos lo que nosotros necesitamos para vivir diariamente en esta tierra. Entonces Él, de acuerdo al propósito que lo llamó, Él le va a empezar a revelar. Si es un profeta, el profeta ve visiones, el profeta tiene sueños, el profeta tiene revelaciones que quizás otros no tienen porque es profeta. Pero el empresario tiene una fe de obrar milagros, donde hace cosas que cualquier persona dirá, este man está loco y no le va a dar, pero le da. Pero usted tiene que entender cuál es su llamado. Usted tiene que entender a qué Dios lo llamó. Yo por lo menos yo estoy seguro que yo no soy un evangelista, pero yo tengo un amigo que él ve un perro y le predica a un perro. Ese muchacho, Julián se llama ese muchacho. De verdad que ese muchacho, me agrada eso de él. Se manda sus cosas raras a veces, pero ese muchacho mira a un perro y le predica a un perro. Mira a una persona, Dios te ama, Jesús quiere conocerte. Y ese hombre donde toca amarrarlo. Ese es el llamado de él. Yo veo una persona y a veces le hablo o no le hablo. No, si Dios me dice voy, le hablo.
Pero hay gente que no. Hay gente que tiene esa, y Dios le da esa gracia y los convence y los lleva a la iglesia, que es lo más berraco. Tienen esa gracia. Entonces tienen que empezar a desarrollar ese don. De verdad, ese muchacho, de verdad que yo a veces lo llamo y a veces me dice, no, es que el Espíritu Santo me dijo y esto, Adolfo, y él es así para hablar y yo a veces no soy así. Me cuesta mucho para hablar. Pero él tiene esa gracia. Y donde él llega a comprobar el secreto de Dios, de esa gracia que Dios le dio a él, ese hombre será terrible en las manos de Dios. Hay gente que no se puede quedar quieta, pero hay gente que toca empujarla para que se mueva. Pero Dios aún pone todo eso. Aún yo puedo llegar a pensar en la ayuda idónea de uno también. Lo que usted no es capaz de hacer, la ayuda idónea lo hace y lo empuja a uno en esas áreas. Amén. Entonces sabemos que con fe le acercamos, porque si solamente creemos y no activamos esa fe, somos como los demonios. Los demonios también creen y tiemblan, pero nunca cambian, nunca obran en la fe. Ellos creen que hay un Dios. Si es verdad, no es que ellos lo miraban cara a cara, ellos eran ángeles y tiemblan, pero nunca pueden arrepentirse. Nunca pueden hacer un propósito de Dios, porque no pueden. Y hay personas que creen en Dios y tampoco nunca hacen un propósito de Dios, nunca cambian y no pueden hacer nada en Dios porque no quieren hallar el conocimiento de Dios, no quieren hallar el consejo de Dios en la vida de ellos. Piensa que el evangelio es simplemente venir a la iglesia, escuchar una palabra y ya estuvo. Ese es el cumplimiento del evangelio, y eso no es, eso es religión. Eso es religión. Yo he creído que si Dios nos ha colocado a la pastora y Clemencia a nosotros para que nosotros conozcamos la nueva creación y conozcamos esta nueva vida que Dios nos dio, es porque ustedes también tienen la capacidad y lo van a hacer. ¿Por qué? Porque Dios los colocó acá. Amén. Y vamos a mirar otro tema. Ahora, vamos a mirar los ángeles. Entonces sabemos que Dios, llegamos a Él a la fe. Amén. Pero Dios no es Dios solo. Él tiene sus ángeles, que Él los pone al servicio del pueblo de Dios. Y cuando digo al servicio, no es que ellos sean nuestros empleados, por amor a Dios. Como han habido personas que piensan que los ángeles son cualquier cosa y pueden mandarlo al gusto de ellos. No. Vamos a mirar este tema. Porque, a ver, ¿cómo explicarle? Quiero que ustedes vean el mundo espiritual. Los voy a llevar a ver una visión a ustedes. Y quiero que ustedes entiendan que si Jesús dijo que estuviéramos pendientes de las cosas de arriba, las cosas de arriba no son naturales. Las cosas de arriba son espirituales. Las cosas de arriba son totalmente diferentes a lo que esta vida diaria nos brinda a nosotros. Y si Él dijo que miráramos las cosas de arriba, es porque las podemos mirar. Y si Él dijo que nosotros podíamos entender el reino de Dios, es porque lo podemos entender. Amén. Y vamos para allá. Entonces, voy a hacerle una analogía aquí rápidamente en Éxodo 12:40. Vamos a empezar este tema. Son varias partes. Hoy voy a colocar la primera parte. Yo creo que nos vamos a meter unas 5 prédicas en este solo tema. Amén. Ya el Señor me dijo: Adolfo, predíqueles. El problema suyo no es si ellos entienden o no. El problema es mío, que les voy a revelar. Yo no hago que ustedes crezcan. Yo soy como Apolo y Pablo. Riego, siembro, pero el que da el crecimiento, ¿quién es? Dios. Y la única manera de que ustedes crezcan es que ustedes tengan esa intimidad con Dios y que Dios les revele, no lo que Dios le revela al pastor, sino que le revele conforme al llamado que ustedes tienen. Él les va a dar a ustedes lo que necesitan para el llamado que ustedes tienen. Ustedes no pretenden ser Adolfo, o ustedes no pretenden ser cualquier predicador que nosotros podamos llegar a traer y que Dios lo use tremendamente. No. Y dice, vea, el tiempo en que los hijos de Israel habitaron Egipto fueron 430 años. Sigamos. Y pasando estos 430 años,
el mismo día que Dios los sacó, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto con ellos. Todas las huestes de Jehová, todos los ángeles que estaban disponibles para el pueblo de Israel, el mismo día que ellos salieron del pueblo de Egipto, las huestes celestiales salieron con ellos. Aquí vemos que el pueblo de Israel no solamente tenía el brazo de Dios sobre ellos, sino que tenía todo un ejército a favor de ellos. Porque los ángeles de Dios no están en contra de nosotros, están a favor de nosotros. Amén. Y vamos a empezar a indagar en esto, porque yo creo que van a haber personas que ángeles se le van a aparecer. Ángeles se le van a aparecer. Yo le he dicho al Señor que lo que me pase a mí, le pase a todos los que estén delante mío, y que yo les esté enseñando y que esté predicando esta palabra, para que en ellos también se confirme lo que yo les estoy predicando. Amén. Y yo un día me senté a hablar con un ángel 2 horas. Yo no estaba orando, yo estaba pintando la casa, me iba a ir a bañar, me coloqué la toalla, y cuando de repente yo miré que alguien estaba ahí conmigo, y yo volteé a mirar, es un ángel, dije yo entre mí. Dije, no, esto tiene que ser algo de mí. Y fui y me bañé. Cuando salí del baño, el ángel estaba ahí. Entonces simplemente me vestí y dije, bueno, Señor, ¿qué quiere hacer usted? Y me quedé pensando, puede ser un ángel malo. Y saqué la Biblia, no soy atrevido a veces, y me salí de la pieza y el ángel estaba ahí. Y le dije, yo sé que usted, si viene de Dios, me va a hablar algo de parte de Dios, pero como también sé que hay ángeles que engañan, pues todo lo que usted me diga lo voy a filtrar por la palabra de Dios, y si no se acomoda la palabra de Dios, lo voy a echar fuera de esta casa, le dije yo al ángel. Y él no me habló en ese momento. Cuando escuché por allá dentro de mí, me dijo, ve y ora. Y yo entendí y me fui para mi cuarto a orar, y efectivamente sí pasaron cosas. Y bueno, eso sí no se los puedo contar, eso se los puedo contar más adelante. Entonces, sí hay experiencias espirituales donde Dios va a llevar a las personas, donde Dios se le va a revelar a personas. Un ángel se le presentó a Cornelio. Cornelio no era cristiano, él creía en Dios. Dice que era un hombre dadivoso, que ayudaba a las viudas y a los huérfanos. Y dice que Dios le mandó un ángel. Él ayunaba, el berraco ayunaba. No siendo cristiano ayunaba. Los cristianos no ayunan a veces. Pero este Cornelio sí ayunaba. La Biblia dice que él estaba ayunando, y que a la hora novena más o menos llegó un ángel y se le apareció. Y le dijo, vaya, mande a 3 de sus empleados a una casa que se llama tal. Ahí hay un hombre que se llama tal. Invítelo a su casa, que yo voy a hablar con él. ¿Qué fue lo primero que hizo Cornelio? Fue y obedeció. Arrancó y buscó a esos 3 y dijo, vayan a tal lado, tal, tal. Hay hombres que Dios les habla y no les pasa nada. Cornelio le habló a un ángel y obedeció. Hay gente que Dios le habla y no obedece. Pero este Cornelio tenía activados más los sentidos espirituales que un mismo cristiano. Este berraco tenía la revelación en su corazón de ser dadivoso, y dice que esa ofrenda subió al cielo. O sea que la estaba dando con un corazón que correcto, porque si lo hubiera dado con un corazón incorrecto, no sube esa ofrenda al cielo. Y este hombre no era cristiano, me impresiona eso a mí. No era cristiano, pero la ofrenda subió al cielo y Dios le envía a un ángel. Ni siquiera él lo estaba pidiendo. Y hay cristianos, Señor, mándame un ángel, Señor, y ayunan por ese ángel y no les pasa nada. Y este hombre que ni siquiera es cristiano, Dios le hace tener una experiencia espiritual. Y yo me hago una pregunta: ¿será que los hombres que no son nacidos de nuevo, los hombres que no conocen a Dios, Dios es más especial con ellos que con sus propios hijos? De ninguna manera. Entonces yo me pregunto, ¿por qué Dios aquí con Cornelio, un hombre que era romano,
que era un centurión, un soldado romano, que muy probablemente ese soldado, yo creo que había participado en muchas cosas en contra de los cristianos, que yo creo que lo hacía involuntariamente, pero lo hacía. Pero tenía un principio. Él había aprendido un principio y se había apoderado de ese principio. Lo había creído con todo su corazón. Y nosotros tenemos que dejar de vacilar tantas cosas y tomar, aunque sea una sola palabra de Dios, y amarrarla en nuestro corazón. Amarrémosla. Dios va a ver la intención del corazón de cada uno de nosotros. Entonces dice aquí que las huestes celestiales salieron con el pueblo de Egipto. Vamos a mirar Hechos 7:53 rápidamente. No vamos a terminar este tema hoy, pero lo vamos a terminar dentro de 5 cultos más. No se preocupe, ya Dios me lo dio. Dice: vosotros que aquí estaba Pedro hablando en una prédica. Escuche bien, él estaba hablando y aquí muestra una experiencia espiritual. Dice: vosotros recibiste la ley por disposición de los ángeles y no la guardaron. O sea, Dios manda a los ángeles. Y vamos a mirar Gálatas, vamos a confirmar este versículo, Gálatas 3:19. Escuchen bien, aquí Pedro está hablando, pero aquí Pablo va a confirmar también. Dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Está diciendo Pablo aquí. Dice: fue añadida a causa de las transgresiones del pueblo. Dice: hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. A quien fue hecha la promesa. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Está hablando de Jesús. Jesús era el cumplimiento de toda la ley. Dice: y fue ordenada por medio de los ángeles a manos de un mediador. ¿Y el mediador quién era? Moisés. Moisés era el mediador de entre el pueblo y Dios. Ese era un prototipo del Mesías, ¿sí? De Jesús. Y dice que a Moisés los ángeles le entregaron la ley. O sea, los ángeles fueron los encargados de hacer que esa ley de Dios hiciera un efecto en la humanidad. Y vamos para allá. Entonces, sí vemos que los ángeles están interactuando en todo tiempo con el pueblo escogido de Dios. Aquí dice que Dios le entregó la ley a los ángeles y los ángeles fueron y se la entregaron a Moisés. No es como a veces muchos dicen que fue Dios el que le entregó la ley a Moisés. No, aquí dice que fueron los ángeles. Los ángeles fueron los que le entregaron la ley a Moisés. Pero no vamos a indagar ahí. Solo le quiero mostrar que los ángeles están interactuando todo el tiempo en el plan y propósito de Dios para con nosotros. ¿Quién ha tenido la persuasión de un ángel en la vida de ustedes? ¿Quién ha sabido? Uy, yo siento un ángel. Yo le dije a mi esposa un día: ¿usted no siente un ángel en la casa? Y mi esposa me abrió los ojos. Yo le dije: sí, ya lleva aquí como una semana. Entonces necesitamos ejercitar los sentidos espirituales. Hay un mundo espiritual que está moviéndose en medio de nosotros, que el cual nosotros tenemos que discernir y apoderarnos. Discernir para ver si es bueno o para ver si es malo. Y si es bueno, apoderarnos de eso para la vida de nosotros. Algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Había un ángel que descendía de tiempo en tiempo a un pozo que se llamaba Betesda. El ángel se metía en el agua y la gente ya sabía. Y el primero que se metía era sano. O sea que la gente, aunque yo creo que no miraban el ángel, pero miraba que el agua se movía porque era un pozo. Y llegó el ángel y ¡pum!, el primero que se metía. Sabía que había un significado ahí. Pero ¿sabe que hoy el pueblo de Dios no está entendiendo eso? No está entendiendo eso. Y Dios quiere que nosotros entendamos. Porque creen más a los demonios y el poder de los demonios que a los ángeles y al poder de los ángeles. A veces les da miedo hablar de los ángeles porque piensan que se van a desviar. Pero no es así. Nosotros no vamos a invocar ángeles, pero sí vamos a saber que Dios envía a sus ángeles a favor de nosotros. Y voy a estar hablando de ese tema. Entonces podemos decir que los ángeles hacían un efecto de la ley para que fuera cumplida en los hombres, sea para bendición o sea para maldición.
O sea que Dios le dijo a los ángeles: bueno, aquí está la ley para los hombres, se la van a entregar a los hombres, pero estén vigilando para que esa ley sea el cumplimiento en la vida de ellos. ¿Sea para qué? ¿Para maldición o para bendición? Porque la Biblia dice que el que cumplía ciertos prototipos de la ley era bendito, pero si no, era maldito. Y eran más las maldiciones que las bendiciones. Pero no estamos en la ley, gracias a Dios. No estamos en la ley, estamos en la gracia. Pero los quiero traer de la ley a la gracia. Entonces podemos ver que Dios en el antiguo pacto se veía un Dios severo, ¿sí? Y ángeles también mataban 185,000 personas en una noche por amor a Dios. Eso era algo muy violento, matar 185,000 personas en una noche, un ángel. Eso era algo muy tremendo. O sea, yo no me alcanzo a imaginar cómo pasaba eso. Pero bueno, entonces Dios tenía este ejército para favor del pueblo, y aún el pueblo no lo sabía. Mire quién lo vino a decir: Pablo. Pero ¿cómo Pablo lo llegó a saber? Fue por revelación del Espíritu, porque Pablo no estaba en los días de Moisés. Entonces sigamos. Entonces Dios le da la ley al hombre a través de los ángeles, y le dice Dios, entonces los ángeles eran como los policías: si este la embarra, ahí está la recompensa. Y resulta y pasa que el hombre siempre la embarró, y la muerte se enseñoreó, la maldición se enseñoreó de ellos. O sea que podíamos decir que eran un poco de villanos metidos en la cárcel por causa de la falta de cuidado de cumplir la ley. Y no lo podían hacer tampoco por muchas cosas que pasaban. Pero no vamos a indagar en eso. Sigamos. Salmo 103:20 dice, Salmo 103:20. Vamos a ver qué dice Salmo 103:20. Dice: bendecid Jehová a vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra. Escuche bien, su palabra, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Sigamos. Dice: bendecid Jehová a vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacen su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La que está poniendo sobre nosotros. La voluntad de Dios es la que puso sobre mi vida. Diga: la voluntad de Dios es la que Dios puso sobre mi vida. Estos ángeles están atentos para cumplir esa voluntad. Esos ángeles están atentos para cumplir esa voluntad. Los ángeles están interesados en que usted y yo caminemos en la voluntad de Dios. Y hay ángeles de revelación. A Daniel se le apareció un ángel y le dijo: varón, hombre de Dios, fui enviado para hacerte saber lo que viene. Hay ángeles que conocen el tiempo y la vida de nosotros, la que no hemos vivido, ellos ya la conocen. Y están interesados en que ustedes, o sea, usted y yo, la conozcamos. ¿Para qué? ¿Para qué? Dios, los ángeles necesitan que usted y yo conozcamos su voluntad, para que ellos puedan ejecutar ese propósito en la vida de nosotros. Por eso nosotros necesitamos conocer esa voluntad de Dios. Cuando nosotros conocemos esa voluntad de Dios, entonces decimos: por cuanto creí, hablé. Y entonces los ángeles están atentos a esas palabras. ¿A cuáles palabras? A la que el Espíritu de Dios que está dentro de usted lo está guiando a hablar. Entonces, cuando el Espíritu de Dios habla a través de su vida, los ángeles están atentos. ¿Por qué? Porque ellos, el deseo de ellos es cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la que Él determinó para nuestras vidas. Bien sea profeta, bien sea apóstol, lo que usted sea que lo hayan llamado. Pero si usted ni siquiera sabe a qué lo llamó Dios, ¿cómo pretende que Dios cumpla algo en su vida que usted ni siquiera sabe? ¿O por qué cree que la gente, Dios le dice, crea con su corazón y confiese con su boca que Jesús es el Señor, y entonces será salvo? ¿Por qué cree que Él está diciendo que tenemos que decir eso? Porque tenemos que tener convicción para que el enemigo no nos engañe todo el tiempo. Y aún así uno le dice a cristianos: si se muere, ¿para dónde se va? No sé. Y eso es muy triste, porque muchos pueblos de Dios
está pereciendo. Se mueren de cáncer, se mueren de sida, se mueren de todo lo que hay en el mundo. Y dice, no, es que ya era el tiempo de Dios. Y mentiras, no conocían ni siquiera la voluntad de Dios. Porque si hubieran conocido la voluntad de Dios, sabrían que la voluntad de Dios es que ellos estuvieran sanos. Y entonces aquí viene la palabra que dice Pablo: porque yo corro como el que tiene una meta, porque yo peleo como el que no da puños al aire. O sea que hay personas que corren sin una meta. O sea que hay personas que dicen que tienen guerra espiritual, pero que ni siquiera sabe contra quién está peleando. Y entonces dice, uy, este hombre sí es un intercesor, uy, este hombre como ora. Mentira, ni siquiera sabe. Están repitiendo palabras que escucharon de otros, que les pareció bonito, y ellos las están hablando, pero no tienen la convicción. Es muy diferente que usted crea en algo a que usted tenga la certeza en algo. Y siempre coloco este ejemplo. Hay una cosa que el diablo no puede hacer en mi vida: es que me diga que mi esposa no es mi esposa. Es que me diga que mi esposa no fue la voluntad de Dios. Porque de algo sí estoy seguro, es de eso. Y siempre lo coloco como ejemplo. He desbaratado a hombres de Dios que dicen que tienen la seguridad, esa es mi esposa, y mentiras, no la tienen. Creían que la tenían. Pero una cosa es usted creer que es lindo, a otra cosa es que usted sea lindo. Bueno, un ejemplo ahí. Que lo entendió, lo entendió. Entonces sigamos. Los ángeles están interesados en que usted y yo conozcamos el propósito de Dios. ¿Para qué? Para que lo oremos. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos lleva a orar conforme a la voluntad de Dios. Y aún Dios es tan misericordioso que nos da el don de lenguas para que nosotros lo hablemos. Y aún los ángeles van y hacen conforme a ese hablar, aunque nosotros no lo entendamos. Así es la misericordia de Dios tan grande. Usted va y empieza usted a hablar, pero aún la gente ya no está creyendo ni en el don de lenguas, y por eso no lo habla. Por lo menos cuando yo empecé a hablar del don de lenguas, a mí lo primero que el diablo me dijo es que eso era del diablo. Y duré 2 meses sin hablarlo. 2 meses iba a hablar, uy, no, sos del diablo, no, yo no lo puedo hablar. Hasta que un día duré como 2 horas que no hablaba otra palabra sino en lenguas. Iba a hablar en español y no podía hablar. Entonces dije, no, esto no es de Dios, esto es de Dios. Amén. Entonces los ángeles, ¿usted sabía que usted tiene un ángel por lo menos en su vida? Pendiente de usted. Pendiente de usted. Yo tengo un testimonio. El día que yo me accidenté en el carro, no había nadie por esa vía. Una señora, cuentan, porque pues yo me alcanzo a acordar de algunas cosas, pero no me acuerdo de todo. Una señora fue, me sacó del carro, llamó a mi mamá llamó a mi hermana, llamaron la ambulancia, ya dio la dirección donde estaba yo exactamente, llegaron ahí, me recogieron, me desperté como a los 3 días en la clínica. Mi mamá me dijo que una mujer le había llamado y tal mujer nunca apareció más hasta el día de hoy. Nunca apareció. Y quería conocerla para darle las gracias, porque cuando yo me quedé en ese carro me muero. Nunca apareció. Supe que era un ángel después que vine a conocer. Y era un impío, no era cristiano. Porque Dios tenía un propósito. Y ahora que teniendo un propósito, ¿cuánto más Dios no va a colocar a revolucionar sus ángeles para que ese propósito se cumpla? Si lo cuidaba uno para que conociera el propósito, ahora uno conociéndolo, ¿cuánto más Dios? Yo estoy seguro que Villavicencio va a llegar un día que hay personas allá afuera que los demonios le hablan. Pero va a llegar un día que las personas de afuera, los ángeles, le van a hablar para que vengan aquí. Le va a pasar lo de Cornelio. Ángeles le van a hablar impíos. Vaya a la iglesia tal, pregunte por el pastor tal, dígale que venga aquí a orar a la casa, y el pastor va a ir y toda esa familia se va a convertir. Estoy seguro que eso va a pasar. Y lo oro todos los días. Y lo escribo en las paredes de la casa. Parezco un loco. Menos mal que ustedes no han ido a la casa.
Sigamos, Hebreos 1:14. Y vamos a seguir confirmando. Y no es una mentira. Puede venir. Tengo un baño, tengo la bandera de Villavicencio, tengo escrita toda la pared, tengo una cruz, tengo a Villavicencio en la cruz, tengo a Villavicencio en la bandera, tengo escritas las paredes, tengo las profecías, tengo todo, la visión ahí, tengo todo, y digo, aquí no salgo, aquí no voy a estar, aquí voy a permanecer hasta el día que vea eso. Y vea lo que dice Hebreos 1:14. Escuchen bien. No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar, escuchen bien, a los que han de heredar la salvación. Ayudados. Ahora, la pregunta es, ¿qué interés tiene un ángel de ayudarme? ¿Cuál es el interés del ángel? ¿Será que va a ser como aquella mujer que dijo, y yo le di a los ángeles que fueran y me trajeran las joyas y me las trajeron? No, eso es mentira. Es una blasfemia totalmente hablar esas cosas. Los ángeles no van a obedecer una cosa diferente en su vida que hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted se case bien casado. Entonces los ángeles van a traer ese hombre o esa mujer debajo de las piedras si es necesario. Yo, Johanna, debajo de las piedras, pero que lo traen, lo traen. Pero si esa mujer tampoco es, o ese hombre tampoco es, pues los ángeles también se van a meter en ese camino y la van a echar fuera también. Y he visto eso. Pero tenemos que ejercitar el sentido espiritual. Ustedes tienen que entender que cuando ustedes entran a orar, vean, hagan a veces como yo hago. Yo cogí este principio. Yo dije, si a Saúl la música que tocaba David le echaba fuera a los demonios y los dejaban tranquilos, pues yo voy a colocar música por si hay un demonio por ahí dando lora en mi cabecita así, y pues que se vaya y yo me puedo meter más tranquilo. Y lo hago. Creo que ahí hay algo espiritual tremendo. Y podemos verlo en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 5:8. ¿Qué horas son? Bueno, tengo 10 minuticos más. Quiero meterlos, porque creo firmemente, con todo mi corazón creo, que si Dios está hablando de un avivamiento, y un avivamiento es algo muy tremendo. La Biblia dice que el avivamiento que hubo en aquella época, esos hombres y esas mujeres trastornaban donde quiera que vayan. Y yo creo firmemente que yo no le estoy predicando a personas ajenas a ese avivamiento. Yo creo que puede que ahorita podemos ser como los 300 que estaban con David en la cueva, endeudados, amargados, llevados de la tragedia, mejor dicho, vueltos nada, pero después eran los hombres que tenían propósito y que aún las espadas le quedaban pegadas en las manos, tragándose el propósito de Dios en la vida de ellos. Y no me interesa, a veces me da risa, a veces digo, uy, Señor, yo creo que ellos, aunque se queden dormidos a veces, no me importa. No me importa. Y vea lo que dice Apocalipsis 5:8. Y creo que ese principio es muy tremendo. Yo lo he creído, personalmente lo he creído. Y dice, y cuando hubo tomado el libro, aquí está hablando de una historia que pasó en el cielo. Esto pasó en el cielo. Amén. Esto no pasó en la tierra. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Escuchen bien. Y tenían arpas. Estaban adorando. Música. Y copas llenas de incienso, que eran, escuchen bien, las oraciones de ¿quién? De nosotros. O sea que había adoración y había oración. Había adoración y había oración. O sea que yo puedo llegar a entender que nosotros estamos adorando al Señor y estamos orando en el Espíritu. Y entonces el Señor hace algo. Y eso me pasó a mí el primer día. Inconscientemente esto se cumplió en mi vida.
Yo entré a orar por una cierta razón. Era impío, no conocía de Dios, nunca había tenido una santa Biblia en mi mano, no conocía el versículo sino el Salmo 91 porque mi mamá lo tenía abierto ahí y esa hoja amarilla ya ahí, pero nunca lo leían tampoco. Y ahí me asomaba y decía Salmo 91. Y en muchos negocios Salmo 91, y era lo único que medio me acordaba de una Biblia. Pero ese día, cuando entré en esa frustración con Dios, hubo una palabra que entró a mi corazón y dijo: el hombre puede hablar con Dios. Y esa fue la pregunta con la que Dios me ganó a mí. Y dije, bueno, si el hombre puede hablar con Dios, yo soy un hombre, entonces puedo hablar con Dios. Yo nunca he hablado con Dios, voy a hablar con Dios. Y determiné en mi corazón. Y entonces dije, ¿cómo hablo con Dios? Y yo cerraba los ojos y me concentraba, yo pues pensando yo que era así, ¿no? Y me concentraba y abría uno y abría el otro y me desesperaba y no, esto no funciona. Pero me acordé que un día me han invitado a una iglesia cristiana. Y yo ese día miré que la gente tocaba el piano allá y cantaban y allá, aleluya. Y yo, así es que hablan con Dios. Y en mi ignorancia bajé música en el celular y me coloqué los audífonos. Dije, me voy a colocar los audífonos para que nada me interrumpa y le subo volumen hasta donde más pueda. Y así lo hice. Duré 20 días en ese plan. He sido obstinado a veces. 20 días duré. Y ya lo último me iba a pasar lo de los 380 que se iban a ir. Y ya me iba y dije, no, esto es mentira, esto ya 20 días, ya imagínense. Ya me estaba volviendo loco yo en esa pieza, yo solo. Y cuando iba a salir de la pieza, entonces Dios me visitó. Y fue la experiencia más grandiosa que yo haya tenido en mi vida. Que hizo a este hombre que ustedes están viendo aquí hoy. La voz de Dios me habló. Me hizo ver cosas que aún la pastora Clemencia las enseña en la escuela. Yo no la entendía en ese entonces. Simplemente la escribí porque creí algo. Dios habla con los hombres. Y me aferré a esa palabra. Y dije en mi corazón, pues si Dios habla con los hombres, pues yo soy un hombre. Y entonces va a tener que hablar conmigo. Y me pasó algo a alguien esta semana. Una persona le dije, se encierra en ese cuarto, en el cuarto de oración que yo tengo en la casa. Le dije, y hasta que Dios no le hable o no sienta nada, Dios no salga, no lo quiero ver. Y me fui. Y sí le habló. Y sí le habló. De hecho no pensé que le iba a hablar tanto. Pensé que le iba a hablar por ahí. Le dije, lo escribe, me lo muestra, le dije. Porque Dios habla. Y sí, como 3 hojas escribió. Yo, uy, de verdad. Mamá, chica, este man, bien. Entonces, he creído que Dios habla para que nosotros le conozcamos. Él es el deseo de Él realmente. Y sus ángeles desean que Dios nos hable, que nos muestre el propósito, para que ellos se pongan en operación a favor de nosotros. Confiese lo que Dios le revela. Si usted es un empresario, anótelo. Le he dicho a personas que le he dado palabras proféticas, hágase una cartelera al frente y póngalo al frente de su cama, que cada vez que usted se despierte la vea. Porque uno se tiene que alimentar. Yo soy así personalmente. Y ustedes no saben cuánto me ha tenido parado esto en la vida cristiana. Esto ha sido la vida y el motor de mi vida. En yo creer una palabra que Dios me dice. Anoto cada detalle. Cada detalle que un profeta a veces Dios lo usa para hablarme. Cuando profetizaron sobre mi hijo, le dije, pues si no está embarazada, pues vamos a hacerlo. Porque ya nos dijeron. Que lo entendió, lo entendió. Y le dije a mi esposa, no, ya estaba embarazada. El profeta nos dijo, veo crecer el vientre. Y yo me quedé mirándole. Yo le dije, ¿verdad? Nosotros no sabíamos. Y llegamos a la casa. Lo primero que hice fue
comprar una, ¿cómo es que llama eso, amor? Una prueba. Le dije, vaya, hágasela. Y fui y le salieron 2 rayitas, sí estaba embarazada. Le dije, no, cómprese otra, vamos a confirmar. 2, compré. Y salió 2 rayitas. Entonces aquí me hice una pregunta. Dije, bueno, está embarazada. Y entonces, ¿qué será, Señor? Y me metí a orar. Y el Señor me dijo, ¿será un hombre? Y le llamará Gedeón. Y así fue. Tenemos que tener la certeza. Ustedes no crean que Dios es un Dios que no quiere hablarle a la humanidad. Que Dios es un Dios que lo trajo a usted aquí a la iglesia y lo botó como un vástago. No, Señor. Él quiere revelársela a su vida. Él quiere manifestársela a su vida. Él quiere que su vida sea transformada. Él quiere que su vida esté llena de propósito y de la vida de Dios. Él quiere que usted viva una vida llena de gozo. Él quiere que usted viva una vida llena de sanidad. Él quiere que su familia sea transformada. Con Cornelio lo hizo. Cornelio inconscientemente hacía algo que a Dios le agradaba y Dios lo miró y le mandó a Pedro y toda su familia y aún sus siervos, porque él tenía siervos, era un hombre adinerado, fueron llenos del Espíritu de Dios. ¿Y por qué si pasa esto en la Biblia y en nosotros nos pasa? ¿Por qué si la sombra de Pedro sanaba, por qué la sombra de nosotros no sana? ¿Por qué si Pedro, Pablo y todos estos hombres de Dios tenían visiones y por qué yo no las tengo? Si Dios dice que no hace excepción de personas, si Dios dice que nos ama a todos por igual, porque estos hombres sí tenían esta relación tan íntima con Dios y yo ni siquiera nunca he escuchado la voz de Dios? Es más, oro y ni siquiera sé que estoy orando a veces. Simplemente oro a través de un problema que me está pasando. Oro a través de una circunstancia o un mar que se levantó en contra mía y me llevó a orar. Y eso no es así. Dios quiere que tengamos una relación. Y Él tiene un ejército de millares de ángeles. Porque Juan los vio y dijo que eran millones de millones. Y si el diablo tiene demonios, él solamente se trajo la tercera parte. O sea que quedaron 3/4 partes allá arriba que están disponibles para nosotros. O sea que si hay un demonio por persona, entonces hay 3 ángeles por persona si hacemos cuentas. Así abuelo el pájaro. Entonces necesitamos entender, yo creo firmemente que lo que Dios me ha impartido a mí y a esta casa está igualmente en ustedes. Porque Pablo lo dijo, Timoteo, lo que te he impartido, porque Timoteo andaba con Pablo todo el tiempo. Y entonces, ¿qué hizo Pablo? Le impartió lo que había en él. Y si ustedes están en la congregación, pues en ustedes es impartido lo que les he impartido a las cabezas de esta iglesia. En este caso, la pastora Clemencia. Pues yo he mirado como en la pastora Clemencia se ha sido impartido todo a mí, que tanto a veces la gente me escucha hablar y dice, uy, usted predica casi igual a la pastora. Predican del mismo tema. ¿Quiere que le diga por qué? Porque yo siempre he andado con la viejita. Y le digo viejita de cariño. Siempre he escuchado sus enseñanzas y he creído en lo que Dios ha puesto en ella. Y aún le he dicho a mi esposa, si hay alguien a la que le vamos a hacer caso, será ella. Aún la coloqué por encima de mi mamá. Aún la coloqué por encima de mi papá. Porque le dije, a mi esposa le digo, porque yo sé que esta mujer es una mujer de Dios y que cada vez que me da un consejo me saca de unas. Pero cuando le pedí un consejo a mis padres, ellos me dijeron que fueran a trabajar a Ecopetrol y trabajar en Ecopetrol era lo que Dios no quería conmigo. Y por eso yo la respeto y la honro tanto a ella. Amén. Correcto lo que está diciendo aquí la hermana.
Amén. Pero hubo un Judas que anduvo 3 años con el Señor y no aprendió nada. Y yo creo que ustedes no son Judas. Ustedes son de los 11 apóstoles que absorbieron lo que más pudieron. A cada enseñanza le prestaron atención, pero a cada enseñanza que el Señor les daba la colocaron en práctica. Amén. Entonces, hoy quiero compartirles eso. Ya terminando, hay un propósito en Dios y los ángeles quieren que nosotros lo creamos, tengamos ese conocimiento, ese propósito. ¿Por qué no le hablo de los demonios? Los demonios no tienen poder en contra de todo esto. Por amor a Dios. Sería inútil ponerme a darle lugar al diablo aquí cuando el lugar es de Dios. Amén. Los ángeles están interesados en que ustedes conozcan esa voluntad de Dios y la confiesen para que ellos puedan empezar a trabajar en sus vidas. Confiesen que sus hijos tienen la promesa, entonces los ángeles van a ir a pelear por sus hijos. Confiesen que usted es un hombre, pero no solamente confiese, dígale a Dios que le dé la revelación de lo que usted está hablando. Porque el Señor dijo, no hablen palabras de otros como los hipócritas. Amén. Entonces vamos a orar. Ahí quedamos en Los Ángeles. Faltan 5. Vamos a adentrarnos, vamos a ver el mundo espiritual. Quiero irlo llevando así, de esta manera. Pero quiero que un día estos alguien me dé un testimonio y me diga, pastor, mira que tuve un sueño. Dios envió un ángel y el ángel me habló y me dijo que hiciera esto. Entonces yo le voy a decir, vaya y hágalo. Quiero que hagamos de la vida de Dios una vida real en nosotros. Dios transforma. Dios quiere que nosotros tengamos éxito en su camino. Mucha gente se está muriendo y no conoce a Dios, ni siquiera lo conoce. Conocen al Dios del pastor, pero no conocen al Dios de ellos. Es muy diferente que ustedes vean mi Dios a que ustedes vean el Dios de ustedes, que es el mismo mío. Padre, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque vamos a ver las cosas profundas, Señor, en lo que tú nos quieres llevar a nosotros. Creo firmemente, Señor, que hay ángeles destinados para cada familia, para defenderla, para poner cercos de protección sobre sus vidas, para alejar al enemigo y las acechanzas de él de nuestras vidas. Padre, hoy quiero que les revele a ellos, Señor, todo lo que tú tienes para ellos, para que ellos lo hablen, Señor. Y iremos, Señor, caminando en pos de esta revelación. Una revelación, Señor, donde irá en aumento, Señor. Donde ellos tendrán la convicción, Señor, de todo su reino en sus vidas. Y entonces su vida será completada en ti, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque creo, Señor, que así como los apóstoles, Señor, oraron y oraron y oraron y oraron, Señor, hasta que la promesa vino a ellos. También creo lo mismo para con ellos, que ellos van a orar y van a orar y no van a desistir, Señor, hasta que la promesa tuya se vea en ellos, Señor, hasta que la flama de fuego descienda sobre ellos, hasta que la vida de Dios los haga ser valientes y enfrentar, Señor, este mundo de tinieblas. Que las puertas de estas tinieblas, las puertas de esta muerte no podrán prevalecer sobre nuestras vidas. Que la única manera de que nosotros partamos de esta tierra es porque tú nos estás llamando, es porque tú nos estás diciendo que tenemos que ir a tu presencia. No porque una enfermedad lo determine, no porque la miseria lo determine, no porque el vicio lo determine, no porque la amargura lo determine, no porque nada del mundo lo determine, sino porque tú nos estés llamando.
llamando, sino porque tú nos estés diciendo que ya es la hora de partir. Entonces nosotros reuniremos a nuestra familia, entonces nosotros reuniremos a nuestros hijos y le diremos que es hora de partir y los bendeciremos, Señor, y ellos quedarán tranquilos y regocijados en ti, Señor, porque le diremos, Señor, que de la misma manera como fue con nosotros, será con ellos, y la misma bendición que recayó con nosotros será con ellos, y entonces le impartiremos esta vida a ellos, Señor, y entonces ellos cumplirán la promesa por cuanto nosotros hemos creído, así como tú creíste en que el día de hoy nosotros íbamos a ser salvos, en el que el día de hoy nosotros íbamos a recibir estas promesas, y la estamos creyendo, Señor. Gracias, Padre amado. Yo bendigo tu nombre, Señor, bendigo la iglesia y declaro y profetizo, Señor, que el avivamiento, el fuego de tu espíritu descenderá sobre Villavicencio, romperá los cielos de bronce, quebrantará los cielos de hierro, el piso de hierro, Señor, y todo será fértil, y las compuertas de los cielos se abrirán sobre Villavicencio, y los ríos de tu espíritu inundarán las calles y adentrarán a cada familia, y los ángeles irán a hablarle, y los ángeles irán a decirle: he aquí ha venido el reino de Dios. Entonces serán como Cornelio, mandarán a llamar a aquel que tú tendrás para que ellos sean salvos, y ellos serán llenos del Espíritu. Esta palabra se cumplirá en Villavicencio como se cumplió en la casa de Cornelio, Señor, y entonces nosotros iremos y hablaremos tu palabra, y tu Santo Espíritu descenderá sobre esa casa, Señor. Así será, Padre. No vamos a cansar de profetizarlo, Señor. El deseo tuyo es salvar Villavicencio. El deseo tuyo es llenar a Villavicencio de tu gloria. Y así lo va a hacer. Solamente necesita uno que le crea, Señor. Pues aquí habemos varios, Señor. Aquí habemos varios que le estamos creyendo, Señor. Y yo he sido clamado más, Señor, pero ellos también han clamado también igual que yo, Padre amado. Y muchos de los que escucharán también clamarán, Señor. Entonces usted escuchará en los cielos, Señor, y mandará a los ángeles, Señor, a que rieguen, Señor, las respuestas de bendición sobre Villavicencio. Y entonces su Santo Espíritu llenará las casas, y entonces su conocimiento llenará sus corazones, y entonces la luz de tu revelación alumbrará en los ojos de ellos, y ellos se gozarán. Entonces Villavicencio no será llamada tierra de chamanes, ni de mitos, ni de leyendas. No será más llamada el embrujo llanero, será llamada tierra de avivamiento, puerta de avivamiento, donde las naciones vendrán a beber de la bendición que hay aquí en esta casa, en esta ciudad, Señor. Gracias, Señor. Y esos ríos fluirán a través de cada uno de los que están aquí escuchando, Señor. Estas fuentes eternas que tú has colocado en los corazones de ellos, resplandecerán y serán regadas, Señor, por el río de tu espíritu. Entonces ellos serán río y llenarán las casas, llenarán los barrios, llenará cada lugar, porque creo firmemente que las tinieblas no gobernarán más Villavicencio, que la voz de las tinieblas será el pasado de Villavicencio y no se escuchará más, y empezará Dios a levantar hombres de Dios, y empezará Dios a levantar mujeres de Dios, y empezará Dios a levantar adoradores, y levantará una voz en Villavicencio que se proclamará de los callados, que se proclamará desde los lugares altos, y los llanos, Señor, serán inundados de esa voz que se escucha en lo alto, Señor. Y así como las cordilleras son altas aquí en Villavicencio, Señor, así será de alta tu gloria, Señor, y más alta la proclamarán los ángeles, Señor. Gracias, Padre amado, porque veo, Señor, que esto es un sí y un amén. Veo, Señor, como la compuerta de los cielos se abre sobre este lugar, y vienen los jinetes del cielo, Señor, arrancando las tinieblas, hollando las serpientes, Señor, y todo caerá, Señor, y nosotros, Señor, levantaremos la voz anunciando al Mesías, anunciando al Rey de Gloria, y entonces el Rey de Gloria se aparecerá e inundará las calles, inundará las casas, inundará los corazones, Señor. Serán sanados los enfermos, Señor, serán sanados, Señor, todo aquel que en el alma haya sufrido, Señor. Padre de la gloria, yo creo, Señor, y profetizo, Señor, que aún la cárcel de Villavicencio será
un templo, Señor, y no será más lugar de delincuentes, sino será lugar de adoración, Señor, donde adorarán el nombre del Señor, donde adorarán, Señor, y no será lugar de condenación, sino será lugar de libertad. Será lugar donde las almas, Señor, adoraren y proclamaren el nombre del Señor con libertad, Padre amado. Yo lo creo, Señor, lo profetizo todos los días de mi vida, Señor. Y creo que ellos también han sido impregnados de esta revelación, Señor. Así como Moisés fue impregnado de tu gloria cuando te vio y descendió del monte, y la gloria que estaba impregnada en él brillaba, Señor. De la misma manera, todos nosotros estamos impregnados de tu propósito sobre esta ciudad. Gracias, Señor, porque los ángeles están interesados en hacer que este propósito y esta voluntad tuya se cumpla sobre nuestras casas, sobre nuestra ciudad, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar por las ofrendas. Este temita que ahí veremos. Dios los bendiga a todos los de las redes.